El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Un programa que te ayudará a encontrar equilibrio en tu persona. Está por comenzar. Emociones sanas, mente sana. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana un poco nublada aquí en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Emociones Sanas, Mente Sana. Hoy vamos a hablar de la conformación de los equipos de trabajo. Al final del día, ordinariamente somos parte de uno. Es muy poco probable que seamos netamente independientes. En algún lugar, en alguna faceta, tenemos equipos de trabajo, pero quienes lo son propiamente en el ambiente laboral y quienes los guían, tienen que tener cierto talento o ciertas habilidades, no nada más de liderazgo, sino de lectura de personas. Hoy vamos a compartir un poquito mi experiencia, les voy a ir contando más o menos cómo he trabajado en el ambiente de los equipos de trabajo, qué aciertos y qué desaciertos he tenido, cómo he logrado conformar equipos de trabajo con alto éxito y cómo estos en algún momento han tenido que cambiar también, cómo me he tenido que adaptar e incluso cómo he tenido que dejarlos. Así es que si estás listo para aprender un poquitín y compartir tu experiencia, si me la puedes compartir también en las redes sociales, de cómo conformar este equipo de trabajo. Vamos a hablar un poco sobre liderazgo, pero también cómo leer a la persona. Cómo saber cuando tú vas a incorporar a alguien, cómo elegirla, cómo decir sí, cómo decir no. Y habrá momentos en los que no puedes decir no, sobre todo cuando son actividades que implican un voluntariado. No puedes decirle a la persona no, pero sí puedes saber cómo ubicarla, cómo saber cuáles son sus máximas actitudes para ponerlas al servicio del equipo. Así es que vamos a nuestro primer corte comercial y volvemos de lleno con esta materia. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario.
ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJ. Radio Lex. Estamos de vuelta con Emociones Sanas, Mente Sana. Estamos de vuelta con Emociones Sanas, Mente Sana. Bueno, estamos de vuelta aquí en Emociones Sanas, Mente Sana para continuar hablando de equipos de trabajo. Y lo primero que te quiero comentar es, cuando tú lideras un equipo de trabajo, y voy a empezar con la parte de liderazgo, después con la parte de que no, porque es cierto que no todos tenemos liderazgo natural. Pero bueno, cuando lideras un equipo de trabajo, cuando eres un líder natural, lo primero que hay que ver es cómo son y cómo actúan las personas con las que trabajas. Hay que tener clara esta diferencia. No es lo mismo quién es a cómo actúa. Y esto lo pongo como ejemplo con la gente que trabaja en el Seguro Social. Si alguien me está escuchando del Seguro Social, no se lo tome personal. Estoy hablando de lo general porque es un ejemplo muy cotidiano. No quiero decir que todas las personas sean así. Pero tú vas al Seguro Social y ordinariamente te atienden de mala gana. O hay alguien, no sé, en alguna ventanilla de atención al público, no necesariamente del sector público, donde llegas y te atienden como si te estuvieran haciendo un favor. ¿Qué quiere? Oiga, es que fíjese que yo quería... A ver, papeles. O sea, no hay empatía, hay un maltrato. ¿Qué es lo que terminas pensando? ¿Qué persona tan grosera? Y así otros calificativos que a lo mejor no pueden salir al aire. Pero, ¿cuándo te detienes a pensar que a lo mejor esa persona no es así? A lo mejor esa persona actúa de esa manera porque tiene un miedo espantoso a algo. Acuérdate que lo contrario al amor no es el odio ni la indiferencia, lo contrario al amor es el miedo. Y entonces, ¿qué tal que esa persona en su vida ha sido muy empática, muy entregada, muy amorosa, pero se ha sentido traicionada, no ha funcionado este trato con la espero agredida, o está muy dolida por algo que vivió en el pasado, y entonces tiene un mecanismo de defensa en el cual prefiere alejar a la gente antes de sufrir el dolor de que estas personas se vayan de su vida. Y entonces prefieren alejarlas. ¿Por qué? Porque si bien duele también, es algo que ya manejan, a lo que ya están acostumbrados. Entonces, cuando tú llegas y dices, qué persona tan grosera, y le etiquetas, y ya no le puedes cambiar esa etiqueta, la conformación del equipo de trabajo no va a ser óptima. Contrario a, esta persona está actuando de esta manera. Mira, yo estoy 100% convencido de que en el fondo todos en esencia somos buenos.
somos buenas personas. El asunto es que estas capas que nos vamos poniendo para defendernos del mundo, para sobrevivir emocionalmente, son capas que nos van impidiendo contactar con la otra persona, conectar con esa persona. Y entonces terminamos viviendo en un mundo aislado, en un mundo en el que quiero estar a la defensiva antes que volverme a sentir lastimado. Entonces, lo primero que tiene que tener claro un líder es que no es lo mismo cómo es a cómo actúa. Ahora, otro punto, y esto lo escucho mucho en los ambientes de trabajo, es tu vida personal déjala allá afuera, aquí vienes a trabajar. A ver, espérame. Si bien es responsabilidad de la persona entregarse al 100% a su trabajo, es innegable que tu vida personal va a influir en la forma en la que trabajas, en la forma en que te desenvuelves, en la forma en que estás en un lugar. No sé si a ti te ha pasado que estás trabajando en algún lugar donde ya no te sientes cómodo, donde sientes que ya no hay más para ti ahí, donde ya no eres parte de, pero no te mueves. Y por X o Z, ¿no? Ahorita no vamos a discutir si eso está bien o no, pero a ti te funciona seguir ahí. Bueno, dime si no es pesado esto. Entonces, cuando tú tienes claro que la otra persona no puede convertirse en una máquina de trabajo y dejar sus problemas en la puerta, tendrás la misión como líder de empatizar con esa persona y de ver más allá de tu nariz y ver qué hay detrás de lo que esa persona está diciendo. Porque hay algo importante, y esto también ya lo he mencionado antes. Nosotros comunicamos todo lo que nos pasa, lo comunicamos. Aunque no siempre decimos todo. De hecho, lo que decimos es un mínimo porcentaje. Entonces, un líder tendrá que ver con qué puedo hacer yo para ver más allá de lo que la gente me dice o de la primera impresión que veo. Y si eres observador, a veces es muy fácil darte cuenta, si bien no del problema exacto, sí de que algo está pasando. Yo me acuerdo, y aquí es donde voy a empezar a contar anécdotas, el último lugar donde yo trabajé para alguien más, una vez era una cadena de restaurantes y yo me encargaba de todo lo que era la parte de sistemas del área de restaurante, porque es de estos conceptos de librería de restaurante. Y en una ocasión yo estaba en la zona de oficinas administrativas y llegó una señora llorando, pero así, o sea, la pobre estaba desconsolada, pidiendo hablar con, eran 3 dueños, bueno, eran 4 socios, pero en general los dueños eran 3 personas que eran hermanos, 2 de ellos ya fallecieron, tristemente, y queda una persona, pero querían hablar con una de ellas, una de las que murió. Y entonces, la señora se veía a leguas que tenía un problema importante, y le dijeron que no estaba la señora, que qué problema tenía, y esta persona le contesta a una de las administrativas, es que necesito pedirle dinero prestado a la señora porque tengo un problema muy grande. Y le dijo, sí, yo le digo y después le aviso qué me dijo. Entonces yo pregunté, bueno, ¿qué problema tiene esta señora? Se ve muy mal. Y me dijeron que ella vivía con su papá, que era de edad avanzada, y con su hijo, que era pequeño, era un niño de primaria. Y el papá se hacía cargo de él mientras ella iba a trabajar. Ella era cocinera de este lugar. Y entonces explotó el boiler de su casa, se incendió la casa y estaban en el hospital muy graves tanto su papá como su hijo por las quemaduras de este accidente. Y bueno, pues ahí quedó.
Después me entero, y esta es la parte que yo sé, como lo supieron todos los empleados, que la señora dijo que no le podía prestar dinero. Creo que la señora le estaba pidiendo 1,500 pesos. O sea, era el equivalente a salario mínimo de una quincena, no sé. Bueno, pero le estaba pidiendo 1,500 pesos prestados, diciéndole que se los fueran descontando de su nómina. Y la respuesta que le dijeron fue, dice la señora que no, que porque si tiene este problema usted muy fácil puede dejar de venir y cómo le paga. Ahora, estoy hablando de una persona que tenía millones de pesos en su cuenta bancaria, la dueña, y le estaban pidiendo 1,500 pesos. A mí me indignó esto. Y al día siguiente yo tenía una junta con la dueña para alguna parte del proyecto que estaba viendo en ese momento. Y le dije, oiga, discúlpeme que le diga esto, pero a mí me parece que es muy inhumano haberle negado la ayuda a esta persona cuando lo que le estaba pidiendo para usted no significa tanto y ella verdaderamente está en un problema grave. Y la señora me dice, ¿de qué me estás hablando? Le digo, pues del dinero que le pidió prestado. Le dice, ¿cuál dinero? A mí no me ha pedido dinero prestado. Le dije, pero es que su asistente, Juan, sí vio el mensaje y le contestó esto. Le dice, no, a mí jamás me dijeron nada. Y esta señora, la dueña, buscó a la empleada y ella le prestó el dinero. No sé si se lo prestó o se lo dio, pero el chiste es que la señora del accidente tuvo el dinero. Ahora, imagínate en este equipo, porque este no era un equipo, era un grupo de trabajo, o sea, lo que impacta que esta intermediaria haya decidido por sí misma. Y cuando le preguntaron por qué decidió y no pasó el mensaje, su respuesta fue, no señora, porque yo cuido su dinero y sus intereses y no teníamos garantía de que le pagara. O sea, dices, qué poca. O sea, ¿qué tipo de persona es alguien que lo único que le importa es quedar bien las cosas materiales y no es empático con la vida personal de la compañera? Por supuesto que esto no puede generar en ningún momento un equipo de trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia clara entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo? Es que el grupo son personas que difícilmente dependen de otras, pueden hacer su trabajo, y que eso es lo que hacen. Hago mi trabajo, cumplo con lo mío y hasta aquí. Contrario a un equipo lo que va a hacer es poner todo lo que sabe y lo que tiene al servicio de los demás, con un fin común. Entonces, cuando tú te das cuenta, para terminar esta parte, de que la vida personal de alguien va a impactar en la forma en que trabaja, no necesariamente implica que seas la nana de la persona o el psicólogo de la persona, pero sí que logres escuchar a esta persona, que te des cuenta un sentido de pertenencia a ese lugar. Ahora, una persona insegura, un líder inseguro, va a buscar que sus colaboradores sean sílogos. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos le digan que sí. ¿Qué horas son? Las que usted quiera. Una persona insegura va a buscar esto, o que todos piensen igual. Un verdadero líder de un equipo de trabajo va a buscar personas que piensen diferente, para escuchar nuevas opciones, para abrir su panorama, siempre basados en el respeto al punto de vista del otro. Esto no quiere decir que porque pienses diferente siempre vas a estar peleando. Pero si una persona que tenga una visión diferente, que a lo mejor tenga un campo de experiencia diferente, que pueda decir, oye, a esto le podemos agregar esto, podemos sumar esto, podemos aportar esto, oye, ¿qué crees? Te estás equivocando. Un auténtico líder va a saber escuchar cuando le dicen, oye, te estás equivocando, por aquí no es, y lo va a valorar.
No quiere decir que cada vez que le digan te equivocas, va a cambiar. ¿Por qué? Porque puede ser que no es que esté equivocado, simplemente es un punto de vista diferente lo que le están diciendo. Aunque le hayan dicho te equivocas, puede ser que no. Puede ser que solo sea un mecanismo diferente para llegar a un fin. Entonces, un verdadero líder, seguro de sí mismo, le va a gustar estar cerca de personas que piensan diferente, que tienen propuestas, que tienen experiencia. Y si no la tiene, van a estar dispuestos a enseñarle y a tenerle la paciencia necesaria. Otro punto importante es, un grupo de trabajo tiene un jefe, pero un equipo tiene líder. Y aquí la pregunta es, ¿un equipo puede tener varios líderes? La respuesta es sí. Hace mucho, y hace mucho te estoy hablando de mi adolescencia, yo escuché que alguien decía, el gran problema de que en una organización específica no funcione el equipo de trabajo es que todos son líderes. Por eso no pueden cohabitar ahí. Y en su momento me pareció lógico. Ya con la experiencia, pude darme cuenta que esto es mentira. Por supuesto que pueden coexistir varios líderes, siempre y cuando todos vayan en la misma dirección y jalen parejo, tengan el mismo objetivo. Pero no pierdas de vista en tu conformación del equipo de trabajo que necesitas gente también que haga el trabajo hormiga. No todas las personas nacen con liderazgo natural. Hay gente que no nació, pero aprendió en su vida a ser líder. Pero hay gente que no. Mira, vamos a identificar 4 tipos de personas. La persona que es líder, natural, se sabe líder y asume su liderazgo. La persona que es líder natural, se sabe líder, pero no lo asume, no le gusta, no se la cree. Le gusta esconderse mejor. La gente que no es líder no tiene el talento natural, no ha aprendido a hacerlo y cree que lo es. Que esto es como lo peor que puede pasar, ¿no? Y por último, la gente que no es líder lo sabe, lo asume humildemente, pero pone lo que sí tiene de talentos al servicio. Entonces, en la conformación de un equipo de trabajo, también tienes que tener, sobre todo el 2, el que es líder y no se la cree, porque si en algún momento se la cree, o cuando piense esa persona que está en bajo perfil, va a sacar cosas impresionantes en servicio de todos. Y la gente que sabe que no lo es, pero asume y se entrega a su trabajo. Es importante que también tengas este tipo de personas, porque hay detalles importantes que a veces al líder, por estar viendo tantas cosas, se le van. Y sabes que un líder no hace todo. Un verdadero líder no hace todo. Un líder hace que los demás trabajen. No quiere decir que se siente y no haga nada, sino que va en este sentido de que inspira a que los demás pongan todo lo que está de sí en servicio del bien común. Y estas personas que no son líderes, pero que se entregan en su trabajo, son vitales, porque en ellas puedes descansar un montón de cosas que si no estuvieran listas, no podrías funcionar. No puedo salirme de mi naturaleza y a veces evito mucho poner este tipo de ejemplos en este programa, pero pues no puedo negar la cruz de mi parroquia, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy, muy importante que se vivió para los que les gusta el fútbol y que muestra esto de una forma muy clara es el Madrid de los Galácticos, allá a principios de siglo. Este Madrid que tenía en sus filas a Zidane, a Figo, a Ronaldo, a Beckham,
O sea, a Iker Casillas, Sergio Ramos, creo que vino después, pero tenía un equipazo. Lo mejor del fútbol mundial está en el Madrid. Y entonces, pues era un deleite ver jugar a estos 5 con todo en el equipo, ¿no? Y hacían jugadas de fantasía, y cuando uno no podía resolver una jugada, la hacía el otro, etcétera. Pero termina una temporada muy exitosa para ellos, aquella que ganan en la final de la Champions al Leverkusen, con un golazo de volea de Zidane, y venden a un jugador de medio campo con tensión que al final nadie pelaba por tener estas estrellas, llamado Makelele, un francés medio de contención que fue campeón del mundo con Francia en el 98. Bueno, venden a Makelele. De hecho, no sé si esta venta fue antes o después de este mundial. Y el equipo se cae. Y después no importó que tuvieras estas figuras, el equipo se cae y jugaba como cualquier otro que no tuviera estas figuras. Ahí, ¿cuál fue la gran falla del presidente, que según yo era Florentino Pérez, no me acuerdo? La falla del presidente es no notar que había un jugador que no tenía liderazgo natural, que no tenía a la prensa encima como los otros, pero que su trabajo era vital para que pudieran lucir los otros 5. Y ahí se cayó ese Madrid galáctico. Entonces, ojo con esto. Cuando tengas un equipo de trabajo, nota que no porque la persona sea de bajo perfil, no está siendo vital su función. Hay liderazgos desde diferentes puntos. Aquí es donde voy a ir un poquito en una historia de... bueno, yo he participado en alguna organización desde hace muchísimos años, y muchos de los años he sido líder en equipos de trabajo para una función específica. El último que tomé ahí fue después de que este equipo venía funcionando, tenían una buena coordinadora, hizo una amistad muy importante con varios de los integrantes de este equipo de trabajo, pero no sabían cómo separar la amistad del trabajo en sí. Entonces, cuando llegaban al trabajo, eran como ellos y los demás como los excluían un poquitín. Pero bueno, esta persona ya tenía mucho tiempo coordinando este equipo, y un día dijo: ya me cansé, ya no quiero coordinar, que lo haga alguien más. Muy válido. Y entonces dice: anuncios para cuando termine mi periodo, que terminaba en junio. Y entonces empiezan a platicar entre ellos. ¿Y quién va a coordinar, no? Entonces eran 4 personas la que se iba, 2 personas más que no podían ser porque ellas, así era su acuerdo, no iban a estar todas las semanas, iban a estar una semana sí, una no, una sí, una no. Entonces no puede coordinar a alguien que nada más va a estar la mitad del tiempo. La persona que quedaba era un chavo que muy brillante, muy bueno en lo que hacía, pero muy chavito, o sea, tenía para ese entonces 19 años y 1 año de experiencia. O sea, 19 años quizá no era tanto, sino la experiencia, ¿no? Bueno, pues como que no quedaba que alguna de estas personas fuera el próximo coordinador. Entonces, digamos, el director general de esta organización trae a alguien de fuera que conocía, que sabía de esa experiencia, a coordinar este grupo. Y a ellos no les pareció, porque para ellos la coordinación tenía que salir de ahí, y le hicieron la vida imposible durante 2 años a la nueva coordinadora, hasta que también dijo: me voy. Pero entonces se van todos y se queda nada. Y cuando pasa esto y hay que iniciar el ciclo, este director, pues, es uno de mis mejores amigos,
y me dice, bueno, pues es que no tengo nadie. Y le digo, bueno, a ver, si quieres te echo la mano, pero yo me presento, pero que alguien más coordine y te echo a andar el equipo. Y me dijo, sí, órale, va. Y entonces, ¿cómo conformé este equipo? Traje a 2 personas, 2 mujeres, que ya habían trabajado en un equipo muy, muy similar y que tenían toda la experiencia del mundo, que eran súper responsables, entregadas, muy buenas personas. Siempre decían que para coordinar era una u otra, porque las 2 eran buenísimas. Y ellas en sí son muy buenas amigas hasta la fecha. El asunto es que mi pregunta era, ellas siempre habían dicho que no querían cambiarse a esta área, pero mi pregunta fue, pues, ¿para qué me quedo con el no? Si lo de menos es que me vuelvan a decir que no. Pero además todo el mundo dice una u otra, y como, ¿por qué no las 2? Y además son súper amigas. Y bueno, después de una larga negociación donde pusieron sus condiciones y muy válidas, o cosas que yo no había pensado y que cuando me dijeron el porqué de esas condiciones, yo dije, es buenísimo, por supuesto. Y traje a otra persona que conocí en un taller que yo di y que me di cuenta que era buenísima para las cuestiones administrativas. O sea, llevar papeleo, cuentas, todo, no, o sea, lo tenía todo aquí al momento. No tenía experiencia, pero sabía hacer muy bien ese trabajo. Y necesitaba yo a alguien que hiciera eso. Y la traje. E hicimos un grupo de trabajo muy interesante y los resultados programados a 2 años los logramos en 6 meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos los 4 teníamos liderazgo, más el director general. Sin embargo, nuestro liderazgo venía de diferentes puntos y todos logramos ir en el bien común. Una de ellas tenía un liderazgo desde la empatía. Esta empatía era de estas personas, o es de estas personas, que hablas con ella e inmediatamente te cae bien, te da confianza, te inspira tranquilidad. Entonces, su liderazgo era desde ahí. La otra persona tenía un liderazgo desde la firmeza. Era, esto es lo correcto, esto es lo que voy a hacer, y sí me puedo mover para un lado o para otro, pero no lo voy a soltar y voy a ser firme, porque a veces la gente a la que atendías era media manipuladora. Y entonces no me voy a mover de aquí porque esto es lo que hay que hacer. La persona que traje de fuera, ya lo comenté, era una persona que tenía liderazgo desde el tener la frescura de las cosas en la mente, o sea, no se le iba una. Me acuerdo mucho que tuvimos una reunión de trabajo fuera de la ciudad y le hice burla de que eran 2 días de trabajo y llevo una maletota como si fuera un viaje transatlántico. Y cuando llegamos allá yo dije, ay, me hace falta un multicontactos. Bueno, en su maleta llevaba un multicontactos. O sea, pensaba en todo ese tipo de detalles. Entonces, funcionamos muy bien durante 2 años. Después, empezaron a cambiar las cosas. Esta última persona asumió el liderazgo, cambió mucho su actitud para manejarse ante los demás. Tuvimos que pedirle de alguna manera que se hiciera a un lado. Coordinó también a alguien más de estas personas que tienen un liderazgo impresionante. Las 4 cosas que he manejado aquí y muchas otras que puede haber. Sino tu liderazgo desde dónde viene. Y velo en casa. Es muy común en las familias mexicanas que digan, no, el hombre es el que manda, y que se diga eso, pero tú sabes perfectamente que no. Quien manda es ella, quien manda es la mamá, pero además, la que mejor sabe hacerlo es la que hace creerle a su hombre que él es el que manda. Entonces, sí, ya sé, luego me hacen burla algunos, pero hay un monólogo de Franco Escamilla, este comediante tan sabio. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial de esta mañana
y volvemos con más aquí en Emociones Sanas, Mente Sana. Estás escuchando Emociones Sanas, Mente Sana. En un momento continuamos. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales: Facebook, Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter, @facultadjudici1, correo electrónico facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos: www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen. Quizás sientan que ya no pueden. Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño: ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño: ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Bueno, estamos de vuelta aquí con algunos comentarios. Quiero agradecer a Luis Fernando Coronel Ángeles esta aclaración. Si bien me encanta el fútbol, la memoria a mi edad no es la misma. Y me dice, pero los Galácticos no ganaron nada y el golazo de Zizou fue antes de la llegada de Ronaldo y Beckham. Ok, bueno, sí, la época, gracias por la aclaración. Y dice, y sí fue Florentino Pérez y lo sigue haciendo con la salida de Cristiano. Pues sí, así es.
Madrid de Cristiano, que ganó 3 Champions seguidas, que peleaba la Liga, por ahí ganó una, pero Barcelona ganaba más, ¿no? Pero el artífice de eso era Cristiano, y Florentino, por un duelo de egos, lo deja ir, ¿no? Y no creo que nada más el Madrid lo extraña toda la Liga Española. Pero bueno, ese es tema del próximo programa de Hazte Campeón a las 12, no se lo pierdan. Siguiendo con esta parte de equipos de trabajo, cuando tú conformas un equipo de trabajo, empiezas a generar empatía porque te preocupas por las cosas personales del otro también, sin ser su nana. Y entonces, en alguna ocasión, por ejemplo, en este equipo, llegó una persona que, en general, terminamos siendo muy, muy queridos entre todos. Llegó una persona y se le veía desencajado a monstruo, tenía ganas de llorar. Y entonces detengo la sesión de trabajo, le pregunto si se encuentra bien, y la detengo y es así como que, a ver, vayan al baño, lo que quieras. Y me dice que no, que tiene un problema y me lo cuenta. Y mi pregunta fue, ¿quieres trabajar algo sobre eso? Y me dijo, sí. Y entonces yo me di cuenta también que no era lo que me estaba contando, que había todavía algo más de fondo. Y entonces hice un ejercicio donde cada quien iba a expresar algo que le quisiera decir a una persona importante en su vida y que por X o Z no se lo hubiera dicho. Y esta persona lo dijo y se soltó a llorar. Inmediatamente todo el mundo la quiso abrazar y ahí es, no lo toques porque lo sacas de la emoción. Pero cuando termina este proceso de catarsis de la persona, ahora sí, la abrazan. Una indicación mía fue, no le des consejos, no le digas nada. Y esto, la persona afectada, al final, tuvo un gesto de agradecimiento muy bonito. Y empezaron a soltar más cosas los demás, ¿no? Y la reunión de trabajo no se alargó, sino que fue más fluida después, todo el mundo se sentía más cómodo y funcionó muy bien. Y luego lo que hacía era también salidas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, vámonos sin ser carácter obligatorio, nos íbamos a Garibaldi, nos íbamos a las luchas, nos íbamos a unos tacos que a mí me encantaban, así a diferentes lugares. Y era aquí, luego poco a poco alguien empezó a decir, ¿puedo llevar a mi esposo? ¿Puedo llevar a mi novio? ¿Puedo llevar a mi hermana? Y empezamos a hacer una familia muy bonita. Cuando tú convives de esta manera con tu equipo de trabajo, empiezan a ser una familia. Empiezan a verse más allá del logro al que tengo que ver quizá todos los días y no quiero. Empieza a dejar de ser la persona metiche y empieza a ser la persona que necesita hablar. Empieza a dejar de ser la persona que es mal encarada y empieza a ser la persona que comparte su dolor o su preocupación o su tema. Empieza a ser esa persona vieja que se resiste al cambio, empieza a dejar de serlo y termina siendo esa persona que te da consejos con su experiencia. Ábrete a la posibilidad de que cuando crees un equipo de trabajo, lo haces sabiendo que puedes crecer, que va a impactar en tu vida. Desaciertos, porque parece que todo lo que voy diciendo es todo bueno. No, sí hubo desaciertos. Por ejemplo, alguna vez en este equipo de trabajo estaba mamá e hijo, el hijo muy joven, y en algún momento le reclamé fuerte su responsabilidad. Su mamá lo defendió. Yo le contesté mal a la mamá y sí le dije, a ver, espérame, aquí no es su mamá, aquí eres una compañera más, ¿no? Y si estás actuando mal, te lo tengo que decir. Pero el tacto, que no es algo que yo tenga mucho, no fue el mejor. Y se salieron y se fueron. Y dijeron, no volvemos. ¿Cómo se quedó la sesión? Nadie dijo nada, pero cómo se quedó la sesión no fue muy, muy agradable.
al final fui con el director general y le dije, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, hice esto. Se le notaba su enojo en la cara y me dijo, pero lo único que me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le digo, pues disculparme y solucionarlo. Le dice, ¿y qué haces aquí hablando conmigo? Vete a hacer eso. Y sí, fui a la casa de esta persona, no me acordaba bien su domicilio, la zona sí, pero la casa exacta no, afortunadamente la atiné. A la casa, toqué el timbre, contestó quién, y yo, Cristian. Me abrió la puerta, de momento no me invitó a pasar, hablamos en la puerta, y le dije, oye, me disculpo porque pues no actué bien, me equivoqué la forma en que te contesté, quizá no estoy de todo mal en mi argumentación, pero no eran las formas, no entendí que era más allá del resultado lo que estaba pasando y no pregunté la versión de tu hijo y me disculpo contigo por cómo me contesté y quisiera disculparme con él por cómo actué. Y eso no lo hice tan público yo, nada se lo dije al director y a la gente que me ayudaba a coordinar. Y volvió para la siguiente semana, los demás pues, se fueron enterando y creó una armonía padre en el grupo, pero en su momento también fue muy complicado. Fue complicado también cuando el director me dijo, en 2 momentos, personas diferentes, me dijo, quiero que esta persona participe. Y yo decía, no. ¿Por qué no? Le dije, porque ya ha participado y ya ha actuado de esta manera y las ideas que trae no comulgan con la inercia que llevamos. Y al final su respuesta era, pues sí, pero yo soy el director y yo digo que sí. Entonces, bueno. Y al final, pues, tuve que decirle, te lo dije. Ajá. ¿Qué otra cosa negativa pasó? Bueno, no, esto no es negativo, pero ojo, no siempre las convocatorias son abiertas, aunque es voluntariado. Tú elige quién de la gente que conoces, que participa, quién tiene ciertas cualidades que pueden sumar al equipo y llama a esa persona. A lo mejor los eventos masivos, las invitaciones masivas no siempre son tan buenas. Hazlas, pero yo en lo particular prefiero echarle el ojo a una persona, hablar con ella, invitarle, presentarle el proyecto y decirle por qué es importante que esté con nosotros. Otra situación que pasó, una persona que hacía la misma labor en otro lado, en el Estado de México, se mudó para acá. El director me dijo, ¿por qué no la entrevistas? Sería bueno que colaborara con nosotros. Y en la entrevista yo no le dije cuáles son tus habilidades, qué sabes, cuál es tu experiencia. Yo le pregunté, ¿para qué quisieras estar aquí? Su respuesta no tuvo nada que ver con el proyecto, sino con la parte humana. Quiero estar aquí porque creo que he aprendido esto, porque quiero seguir aprendiendo, porque puedo aportar esto. Me encantó y así de bienvenida, pero lo que me mató fue que me dijo, pero yo no podré integrarme en julio, que es cuando empiezan todos, sino hasta mediados de agosto, porque primero voy a terminar allá, no voy a dejar todo botado. Termino y vengo con ustedes inmediatamente. Eso me habló una persona súper responsable y por supuesto que tuvo esta libertad y después tuvo un aporte impresionante. Decíamos, desaciertos que tuve, bueno, también apoyar en algún momento a una coordinadora que igual cuando llegó al poder, bueno, pues se le subió un poquitín. El director a pesar de que todo el grupo me pedía que le hiciera a un lado, el director me decía manténla y creo que ahí sí me faltó un poquito más de exponer la situación al director o dejar que él se hiciera cargo totalmente, ¿no? Porque era muy, muy complicada esta situación, terminó mal, al final sí se hizo a un lado esta persona y a partir de ahí todo fluyó. Y al final también el director cambió, llegó uno nuevo y una de las personas que coordinaban conmigo empezó a hacerle propuestas, a ponerse de acuerdo con él de forma directa y ninguno de los dos me comentaba nada, ¿no? Entonces esto empezó a generar problemas. Porque, por ejemplo, hubo un día en que yo dije, bueno, vamos a organizar esto, que me habían pedido que organizara. Después de 40 minutos quedó listo cómo iba a quedar para que al final llegara el director y dije, vamos a hacer esto. Y le digo, oye, pero ya está organizado. Y me dice, no, yo me puse de acuerdo con fulanita y quedamos en que yo iba a venir a hacerlo.
Digo, oye, ¿por qué no me dijiste? Le dije a esta persona, a la fulanita. Dice, no, es que calladita me veo más bonito. Dije, no, avísame por lo menos, oye, yo ya tengo una propuesta y la vamos a comentar aquí. ¿Como para qué perdí 40 minutos? Y esto es el último tema que quiero comentar con ustedes. Nunca te saltes a las personas. Si tú le encargaste a una persona una función en específico, respeta el canal. Es decir, si tú eres el director del proyecto, pero tienes un subdirector, no te lo saltes. Y si tienes que resolver algo tú directamente, coméntalo con él. Por lo menos dile, yo me voy a encargar personalmente. En cualquier dirección, también tú, si no eres líder y tienes una persona que te coordina a ti específicamente, no te lo saltes.